Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Estimados amigos, todos ustedes, un abrazo grande. Hoy es un día en donde presentamos una vez más su programa Camino de Vida. Hablaremos de cómo fue la negación de Pedro, de qué forma Pedro negó a Jesús. ¿Cómo fue que a través de toda la vida que estuvo Pedro acompañando a Jesús, siempre estuvo dándole a él el lugar que le correspondía y en todo momento amparándolo, cuidándolo, protegiéndolo y llegando al final inclusive hasta tratar de matar por él, defendiéndolo? Sin embargo, lo que Jesús le dijo, que posiblemente retumbó en sus oídos en el momento en que lo hizo, pero no dejó huella clara para obrar en el momento preciso, fue lo que nos dejó el Nuevo Testamento en esta historia de la negación de Pedro. También miraremos cómo la única esperanza de vida está en Jesucristo Dios. No tenemos ninguna otra, no tenemos ninguna religión, no tenemos ningún ser sobrenatural aparentemente diferente a Jesucristo que nos pueda salvar. Hablamos de muchos santos, hablamos de muchas vírgenes, hablamos y conocemos de muchos otros fenómenos que presentan las diferentes religiones y que nos hacen creer que intercediendo, pidiendo perdón a los que son hombres como nosotros, disculpándonos o confesando nuestros pecados y realizando muchas obras buenas a los ojos de Dios, con eso ya tenemos la salvación. Y no es así. Primero, porque la salvación es una gracia única que concede el Señor a través de Jesús. Y segundo, porque solo Jesús es el camino para obtener esa gracia. Entonces, no podemos en ningún momento desconocer lo que la Sagrada Biblia nos dice para confundirlo en otros aspectos que no son ni ciertos ni verdades. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Mateo nos habla de la negación de Pedro. ¿De qué manera ocurrió? ¿Cómo fue que sucedió? De eso hablaremos en nuestro programa de hoy, Camino de Vida. Acompáñenme. Dice Mateo 14, diferentes versos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, y aquí es donde hacemos énfasis, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, tal vez enojado, tal vez disgustado, tal vez muy valiente, dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron no. Pedro entonces estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó él. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargo. La negación de Pedro es uno de los capítulos más conmovedores de la pasión de Cristo. Vemos la fragilidad humana, incluso en aquellos que parecen ser los más fuertes. Pedro, conocido por su valentía e impulsividad, enfrenta la prueba de su fe y fracasa. Sin embargo, su historia no termina en fracaso, sino en restauración, lo que nos brinda una poderosa lección sobre la misericordia de Dios, el arrepentimiento y nuestra lucha continua contra el pecado.
A lo largo de este relato veremos qué profecías de Jesús se cumplen y también cómo estas enseñanzas tienen aplicaciones en nuestra vida de hoy. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno, salieron al monte de los olivos y Zacarías dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso es diferente, aunque suena exactamente igual a lo que nos contó Mateo. Jesús, plenamente consciente de lo que estaba por venir, ya conocía la debilidad de su, y en especial la de Pedro. Más adelante, a pesar de las advertencias de Jesús, Pedro, siempre lleno de confianza y determinación, responde con una fuerte declaración de lealtad, aunque todo se escandalice de él. Esta promesa demuestra el corazón valiente de Pedro, pero también su falta de comprensión sobre la magnitud de los eventos que estaban por su. Jesús, con la autoridad que siempre mostró, le responde: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros negado? Cada uno piensa un poquito: 10, 20, 100, muchas. Proverbios 16 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pedro, al confiar en sí mismo, estaba camino de su caída, lo que nos enseña una importante lección sobre la necesidad de humildad y dependencia de Dios. Jesús era juzgado. Esta primera acusación tomó a Pedro por sorpresa y en su temor negó públicamente. No sé lo que dice. Salmo nos dice: decía yo en mi apresuramiento, cortado soy de delante de tus ojos. Pedro, en su miedo y apresuramiento, cae en el error de negar a aquel a quien había prometido lealtad. A menudo, cuando actuamos precipitadamente bajo presión, cometemos errores similares. Después de la primera negación, Pedro vuelve a negar al Señor. Lo hace en 2 oportunidades más. Pedro no solo está negando a Jesús, sino que también está haciendo un juramento falso. Esto demuestra cómo, cuando comenzamos a caer en pecado, nos vemos arrastrados cada vez más lejos de la verdad. Pedro se estaba hundiendo más en su temor y en su desesperación. Mateo nos habla en el capítulo número 5: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesús había advertido sobre el uso de los juramentos. Miedo hubo en Pedro, quien desobedeció esta enseñanza. Más tarde, cuando nuevamente acusaron a Pedro, Pedro, lleno de pánico, comenzó a maldecir y jurar. La profecía de Jesús muestra cómo él, al enterarse por el sonido del gallo que él había negado a Jesús por tercera vez, él salió y lloró amargamente. Este momento de arrepentimiento es crucial en la vida de Pedro. Aunque había fallado de manera dramática, su corazón todavía estaba sensible al pecado. Sus lágrimas de arrepentimiento mostraban que, a pesar de su negación, Pedro no se había endurecido. Esta respuesta nos muestra que el arrepentimiento genuino es clave para la restauración. Aquí Pablo nos enseña en 2 Corintios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese arrepentimiento de Pedro es un ejemplo de esta tristeza. Ahora, Pedro fue restaurado por Jesús más adelante y él continuó siendo un líder clave en la iglesia primitiva. ¿Qué y cómo? ¿De qué manera tenemos que ver la fragilidad humana y la dependencia que debemos a Dios? La negación de Pedro nos muestra cuán frágiles somos como seres humanos. Aunque podemos tener la intención de seguir a Cristo con valentía, nuestras debilidades y temores pueden llevarnos a negarlo. Pedro, que había afirmado que moriría con Jesús, negó conocerlo cuando enfrentó la presión de una acusación. Cuando lo señalaban y cuando ya no había nada diferente a o negarlo o afirmarlo, él prefirió negar. También Pablo en 1 Corintios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este verso nos recuerda que no importa cuán fuertes pensemos que somos, siempre debemos estar atentos a nuestras debilidades y depender de Dios en todo instante. Más adelante encontramos cómo Primera de Juan nos habla, siguiendo lo que fue ese recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos y cuánto caigamos, siempre hay esperanza para la restauración. Primera de Juan nos habla en el verso número 9 del capítulo 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego
La historia de la negación de Pedro también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación. A veces de manera sutil podemos negar a Cristo en nuestras acciones y con nuestras palabras, por miedo al rechazo o por querer encajar en el mundo. La negación de Pedro nos desafía a examinar nuestras vidas y a ser fieles a Cristo. Mateo nos vuelve a recordar: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es muy serio, amigos. Es un verso que nos recuerda la seriedad de negar a Cristo. Aunque Pedro fue restaurado, también nos muestra la importancia de mantenernos fieles en todas las circunstancias. La negación de Pedro nos hace mirar como una advertencia la esperanza que tenemos en la humildad. Si nosotros nos humillamos ante Dios, Él es bueno, y Él, que conoce nuestro corazón, sabrá perdonar. Él nos muestra la fragilidad de la naturaleza humana, la necesidad de depender de Dios y lo que es el poder del arrepentimiento. Aunque Pedro negó a Jesús, su historia no termina en fracaso. Él fue restaurado. Esto nos recuerda que aunque podamos caer en momentos de debilidad, siempre podemos voltear a mirar hacia Dios. Él está dispuesto a perdonar, a restaurarnos y a olvidar lo que hemos cometido. Nos dice el apóstol Santiago, versos 12 y 13 del capítulo 4, en esta enseñanza que hemos titulado La única esperanza de vida está en Jesucristo Dios. Este hombre nos dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas cosas más? Conforme Dios nos va colocando en el sendero de su gracia, con su divina providencia, va permitiendo que cada uno de nosotros conozca cómo es de rigor y como Él quiere, conozcamos más sobre la verdad del Señor. Y entre más podemos descubrir el maravilloso regalo de amor con que nos ha adornado para sí. Toda su majestad va siendo mostrada en nuestras vidas en la forma como Él la tiene destinada y definida para eso. Es la gloria de Dios, no es nuestra gloria. Es la gloria y el reconocimiento hacia Jesús. No es nuestro sabor de ser nosotros los que hacemos. Con extrañeza, pero aceptando que es la conducta humana del hombre nacido del pecado y en desafío contra Dios, nos vemos ante la realidad de querer hacer nuestra propia voluntad y diciendo todo lo que concierne con nuestra vida, creyendo que somos dueños de él, como si nosotros pudiésemos en algún momento tener derecho para personarnos y sentir que la vida de la cual nos ha sido dada por el Señor. El Señor nos deja ver y sentir que de nada somos dueños y solo Él tiene el predominio absoluto de vida sobre cada ser que existe y cada ser que vive en el universo. Solamente Él es Él. La acción no se desarrolla sobre nosotros, sino por su gracia. Es su única voluntad la que obra. Por ello, que todo lo que está alrededor de nuestras vidas tiene que tener la aprobación y lo que es la aceptación, que nos indica respeto y temor ante su autoridad. El Señor nos manda, nos dice que el temor hacia Él debe ser de humildad y de esperanza, sabiendo que Él es nuestro Dios y merece toda nuestra dependencia. Si nosotros no dependemos del Señor y si a Él no le entregamos lo que es la vida que Él nos regaló y que estamos viviendo, disfrutando, usufructuando de su bondad, estaremos lejos del camino que Él nos ha señalado. Por ninguna razón debemos estar haciendo uso de nuestra vida por nuestra propia iniciativa, ni menos realizar las cosas que nos llegan del mundo, siendo muchas veces ellas tentación completa para satisfacer nuestros propios instintos. Toda la realidad que salga de nosotros debe ser una permanente acción de gracias al Creador por su misericordia al guardarnos y al proteger. Descansar en Jesús es nuestra alternativa de salvación. Una vez más, amigos, no hay otra. De obediencia hacia nuestro Rey, por lo que su determinación de hacernos salvos en Él es gracia soberana, de la cual solo Él es Señor y poseedor para quienes los que Él quiere enseñar. Nuestra necesidad está en Jesús y solo en Él, por lo que solo en Jesús debemos esperar.
Las bendiciones que nos llegan de Jesucristo son cumplimiento de su promesa y como tal son preciosas y son perfectas. Esperar solo de ellas nos dignifica ante el Rey, y el Rey es Dios, que nos hace vivir en la esperanza completa de quien, siendo Dios y Señor de nuestras vidas, nos las da para que nosotros glorifiquemos su presencia de Él en Él. Toda nuestra acción debe descansar, todo lo que somos debe vivir solo para proclamar y para reconocer que solamente Jesús es quien merece ser mencionado, tomado, idolatrado y venerado como nuestro único Salvador. Recapacitemos y pensemos un poco meditando en esta frase. Confía en Dios. Buenas cosas vienen para aquellos que creen. Cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes. Pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden. Y es aquí donde está esta gran verdad. Alguien la escribió, no sé, no es mía. Confía en Dios, porque las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden, para aquellos que necesitamos la fortaleza divina para seguir trabajando en el camino que el Señor nos señala. Y solamente cuando de Él recibimos esa fortaleza, ese valor y esa determinación, es como podemos enfrentar todo lo que se nos presenta, sin importarnos quién o de qué manera nos juzga, nos señala, nos critica o nos quiere apartar. Y vamos en la confianza, fe, credibilidad y en la absoluta seguridad de que Cristo Jesús está en nuestro corazón, que su Espíritu mora para sanación y salvación de nuestras almas. Oremos al Señor. Digámosle gracias, Padre eterno, por darnos en tu caridad a tu Hijo Jesús, por limpiarnos en Él para tu vida y para gozar de la presencia de Jesucristo Salvador en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nuestros pasos, pensamientos, palabras y obras. En su nombre, Señor, oramos para tu gloria. Amigos míos, los invito para que me acompañen en el programa Caminemos Buscando Ser Mejores. En esta semana hablaremos de autoaceptación. ¿Qué es y qué significa amar y aceptar a tu ser auténtico? ¿De qué manera? Los invito para que me acompañen. Gracias por su generosidad. Gracias por acompañarnos todos los días con su presencia y sus oraciones. Y también pedimos sus donaciones para que el Ministerio de Camino de Vida pueda realizarse con la amplitud y con la necesidad que tenemos de satisfacer los gastos que esto ocasiona. Hemos estado a través de casi 7 años haciéndolo, nuestros recursos, con nuestros ahorros y demás, pero necesitamos ahora que usted nos colabore. Si usted quiere hacerlo, llámenos al 225-205-2420. Muchas gracias. Dios los bendiga siempre y nos vemos mañana, si esa es la voluntad de nuestro Señor Creador. Gracias. Buen día para todos. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.